Hoy es día 8 de marzo, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podrás escuchar un relato vibrante y sorprendente mientras planeas tu año sabático, porque el cuento de hoy se plantea esa típica duda que nos planteamos alguna vez en la vida de qué haríamos en caso de que nos quedara un año de vida. Es verdad que la muerte está muy presente en este relato, pero desde un punto de vista muy cómico. El cuento que os traigo hoy es de humor muy negro, que para mi gusto es el mejor humor, porque es incómodo y te sientes un poquito mal riéndote de estas cosas, y eso hace, siempre que te intentas aguantar la risa, pues la experiencia es mucho más dolorosa para el estómago, pero también bastante divertida. Es curioso porque el cuento evolucionó muchísimo. Al principio me planteé la historia de un paciente muy hipocondríaco, que va al doctor porque se encuentra mal, y el doctor, como para quitarle hierro al asunto y para explicarle que los análisis han salido perfectamente, le dice que tranquilo, que le quedan 20 años de vida. Y esto, que para muchas personas podría ser una buena noticia, para el protagonista era una desgracia, porque de repente visualizaba su fecha de caducidad y entonces pasaba esos 20 años sufriendo, despidiéndose de la gente y encerrándose en casa deprimido porque se le acababa la vida. Bueno, el cuento que os presento hoy no tiene demasiado que ver con esto, pero sí que habla mucho de las fechas de caducidad y de qué hacemos con el tiempo que nos queda. Antes de pasar al relato, os tengo que contar una cosa que me hace muchísima ilusión, porque desde que empezó el podcast tenía pendiente poder por fin organizar un encuentro presencial, es decir, dejar de lado por una vez las ondas sonoras y poder vernos las caras. De momento no os puedo contar demasiadas cosas, pero os pido que si estáis por Barcelona y alrededores, o si estáis muy locos y queréis viajar hacia Barcelona o alrededores, os guardéis el 11 de mayo, porque estamos organizando una velada muy especial en la que espero que participen muchos de los autores del podcast. Así que en el próximo episodio, el del 8 de abril, os podré contar todos los detalles, pero de momento, si os podéis guardar esta fecha del sábado 11 de mayo, os aseguro que no os arrepentiréis. Y sin más preámbulos, pasamos a escuchar el cuento de este mes. La prórroga. Volví a casa el día de mi muerte. Después de arrastrar sin ánimo las maletas hasta la puerta, llamé al timbre. Estaba desconcertado, la verdad. Me sentía como cuando perdía un vuelo y me tenía que pasar un montón de horas en el aeropuerto sin saber demasiado qué hacer, porque todas aquellas horas no tenían razón de ser. Los últimos días de mi vida oficial me los había pasado leyendo periódicos que nunca me habían interesado, haciendo sudokus y comiendo toblerones. Hasta que había decidido volver a casa, como un salmón. Mark y Sara me recibieron como me esperaba. Él con los ojos hinchados y el labio inferior temblando. Le parecía un milagro haberme vuelto a ver, pero a la vez me trataba como a un móvil con el 2% de batería. Continúa activo por si acaso, pero en realidad ya no cuentas con él. Si abres una aplicación, puede ser que todo se acabe. Y después, si no recuerdas el PIN, tienes que encontrar el PUC, que todavía es peor. Sara, que es un poco más como yo, tenía una expresión contrariada. Mi visita se le hacía extraña. «Quiero conocer a mi nieto», le dije, acariciándole la barriga de 6 meses. «Con un poco de suerte llegaré a tiempo», añadí.
Con eso la enternecí un poco, tampoco mucho, y relajó la expresión. Me hizo entrar a la cocina, donde Luisa picaba las verduras de un sofrito. Me dio en la mejilla uno de esos besos de perdona que no te abrace, que tengo las manos manchadas. Un beso como los que me hacía cuando volvía del trabajo, antes de que me cogiera la excedencia por muerte próxima. Tenía muchas ganas de verte. Le cuchicheé agarrándola por la cintura. Pero Luisa no se descomponía tan fácilmente. Dejó el cuchillo sobre la madera, se secó las manos en el delantal y me dio unas palmaditas en el hombro. No supe cómo reaccionar ante aquel gesto escuálido con olor a cebolla. Ella fue directa al grano. Te llevo a tu habitación. Apreté los dientes para que no se me notara la decepción. Antes de la enfermedad compartíamos habitación. Luisa notó algo porque, subiendo las escaleras, se vio obligada a justificarse. Será solo una cosa temporal. Está claro que lo será, por cojones, pensé yo. Luisa me llevó a mi despacho, que ya no era mi despacho. En lugar del escritorio había una cuna, y donde una vez hubo estantes con dosieres y libros de contabilidad, habían instalado unas cómodas decoradas con peluches de pingüinos y ardillas. La habitación ha ganado mucho. Bromeé para hacer ver que no sentía, como si me estuvieran enterrando. Tuve que imaginar qué significaba el silencio con el que me respondió Luisa. Significaba, venga hombre, que te marchaste para vivir tu último año viajando por el mundo, que ya no te esperábamos por aquí y que te odio un poco porque no quisiste pasar tus últimos días conmigo. Huele muy bien. Es colonia de bebé, ¿verdad? Dije antes de que me atropellara la pregunta que Luisa tenía en la punta de la lengua. Demasiado tarde. La pregunta me embistió. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué ahora? Me espetó. Quiero conocer a mi nieto, si puedo, y volver a estar con vosotros. Ella intentó discernir si la explicación la convencía, pero no compartió su sentencia. Todavía no hemos sacado el sofá-cama del despacho. Disparó señalando el asiento. ¿Estarás bien? Dije que sí, consciente de que de repente el sofá viejo de cuero se había convertido en una metáfora y en mi único anclaje con el mundo de los vivos. Antes de volver hacia la cocina, estoy seguro de que Luisa me habría querido decir que estaba contenta de que estuviera de nuevo con ellos. Pero no dijo nada. Cerró la puerta y oí cómo bajaba las escaleras. Encima del sofá había un fajo de sobres ligados con una goma de pollo. Vi de soslayo que la mayoría procedían de los bancos. Dejé las cartas en el suelo y me tumbé un rato para sacudirme el cansancio del viaje transoceánico. La piel del sofá estaba reseca. Si tenía tiempo, le pondría un poco de crema hidratante. Al lado, la cuna olía a madera nueva. No pude evitar pensar en aquella superstición de las abuelas según la cual una pérdida en la familia suele ir acompañada de la llegada de un nuevo miembro. Parecía que nuestra familia no sería una excepción. Pero eran las 8:30 de la noche del día de mi muerte y yo me encontraba perfectamente. ¿Y si el niño no llega porque yo no le echo espacio? Ese pensamiento perturbador se coló entre mis cavilaciones. Pero ¿qué diablos? Yo estaba antes, me susurró la vocecita detestable de mis pensamientos. Y así terminó mi último día de tiempo reglamentario. Me dormí sin haberme muerto y sin haber probado el sofrito de Luisa. Se cumplieron 90 desde el día de mi muerte. Mi tumor era caprichoso y holgazán, y yo continuaba vivo, bien vivo. Me encontraba bien, en realidad, no tanto como en las playas de la isla de Lamu, pero no me podía quejar. Y el niño que no nacía. Y tal vez eran cosas mías, pero me daba la impresión de que Sara me culpaba a mí. Y yo me sentía egoísta por aferrarme a la vida de esa manera tan inoportuna e irritante. Por eso me pareció una idea nefasta que Mark insistiera en celebrar mi cumpleaños y en crear un grupo de WhatsApp con mi cara como foto de perfil. Grabó un audio donde decía que ese cumpleaños era un día muy importante, un canto a la vida. A veces me parece que le falta un minuto de microondas a ese chico. Por suerte, las confirmaciones a la fiesta llegaron con cuentagotas. La gente estaba dispuesta a pedirse unas horas en el trabajo para ir a verme al tanatorio cuando fuera el momento,
Pero perder un sábado por aquella despedida macabra no tenía razón de ser. ¿De qué se habla con alguien que está pero que empieza a no estar? ¿Del próximo Barça-Madrid que quizás nunca veré? ¿Del nieto que está esperando para nacer y ocupar mi despacho? Ese cumpleaños olía reconocimiento honorífico a toda una trayectoria. Era una rampa de despegue. Sí que nos confirmaron que vendrían mi hermano y mi antiguo jefe. ¿Por qué has tenido que invitar a González?, le pregunté al muchacho. Se lo pedí yo. Saltó Lluïsa ante mi sorpresa. Y el día se precipitó sobre mí. Antes de que llegaran los invitados, llamó el cartero. No estuve a tiempo de abrir y Lluïsa recogió el sobre. Otra carta. Esta vez certificada. Era para mí. ¿Por qué diantre lo había tenido que coger? Nadie se gasta dinero para certificar una carta amable ni un regalo de cumpleaños. ¡Nunca! Y menos aún cuando el remitente era el juzgado de primera instancia de Sabadell. La guardé en el bolsillo del pantalón para que el día no se estropeara del todo. Los invitados fueron pasando. Cuando mi hermano me abrazó y me dijo felicidades, sabía que me quería decir felicidades por no haber muerto todavía. Cuando González me regaló una corbata que había ido a comprar su mujer, noté cómo se afanaba para evitar decir por muchos años más. Nos sentamos alrededor de la mesa y después de tomarnos el vermut empezamos a destripar la lubina al horno. Yo no podía dejar de pensar en la carta certificada. Me quemaba en el muslo. Mientras Marc hablaba del viaje de final de carrera que estaba organizando, saqué el sobre del bolsillo con discreción y desplegué la carta. Me la puse sobre las piernas para que nadie notara que me evadía de la reunión. Ejecución hipotecaria, empecé a leer. De repente vi todas las cabezas de mi familia en torno a la mesa, girándose, inclinándose hacia mí. No lo hacían con la urgencia de quien está a punto de saltar para salvar una vida. No, miraban cómo tosía y cómo la sangre me había subido a la cabeza y cómo el mundo me daba vueltas, con la serenidad de quien se dispone a contemplar lo inevitable. ¡Me he tragado una espina! Los quise decepcionar con una voz raquítica. Fui hacia el lavabo con la carta hecha un manojo dentro del puño. Lluïsa me seguía de cerca. Aceleré el paso, pero aquella mujer era rápida y entró conmigo en el baño. ¿Qué pasa aquí?, me pidió, después de cerrar la puerta de donde colgaban las toallas ásperas y petrificadas. Se me ha ido por el otro lado, expliqué. La carta. Espetó. ¿Qué carta?, esquivé, patético. ¿Qué dice? Siguió sin perder el hilo de su interrogatorio, pero perdiendo la paciencia ante mi silencio, me arrancó la hoja de las manos. Sus ojos percutieron contra cada línea del documento. Cuando acabó de leer, me pegó una bofetada gélida como el invierno de Berlín. Lo sabía, sentenció. Prometo que en 53 años de vida nunca había oído hablar de la isla del Amo. No la habría sabido ubicar en un mapa, y aquel lunes a las 7:50 de la mañana el metro me volvía a recordar los atardeceres desde el velero, los paseos en burro por los callejones de Shela y las especies secándose en las terrazas. Milamu se había convertido en un anuncio del metro, pero no era un anuncio cualquiera, era uno de esos carteles gigantes y en movimiento que se dejan ver entre las ventanas del vagón y que te prometen una vida mejor. Una vida mejor. Ya hacía 93 desde el día de mi muerte, y yo veía la arena de las playas del Amu desde el interior del metro. Un artista había encendido un altavoz para que todo el mundo dentro del vagón escuchara un bolero. Muy de vez en cuando arañaba su guitarra para que se quejara con alguna nota lánguida que sumaba muy poco a la melodía. Cerca de él, una chica hacía ver que leía para no ceder el asiento a una señora de edad ambigua. Yo me aferraba a la barandilla de acero inoxidable, donde mi sudor se fundía con los fluidos anteriores. Lluïsa lo había arreglado todo con González para que volviera al trabajo. Ya se había terminado eso de estarme muriendo como si nada, me había dicho. Alguien tenía que pagar las deudas de mi año sabático. Lamu me lo había dado todo, y me lo había quitado. Pensé mientras la publicidad se acababa y el túnel desnudo y oscuro me devolvía la realidad. Reconozco que antes de llegar a la oficina todavía tenía esperanzas,
Conocí a los compañeros y a los clientes de la consultoría. Nada me cogería por sorpresa. Y bien mirado, era la primera vez que empezaba a trabajar en un sitio en calidad de moribundo. Por pura lógica, no me asignarían los proyectos más grandes y de largo plazo, ni me presionarían para conseguir unos resultados que mi salud no podría asumir. Al menos eso pensaba antes de que González me hiciera ir a su despacho. Lo primero que me dijo cuando hube cerrado la puerta es que estaba muy contento de volver a tenerme ahí, después de aquella excedencia tan sorpresiva y larga, una excedencia que había llegado en un momento malísimo por el volumen de trabajo de la consultoría, me recordó. Pero lo importante es que ya vuelves a estar entre nosotros. Es como si hubiera resucitado. Bromeó. Y yo me lo quedé mirando desconcertado, sin saber si me tenía que ofender. Siempre nos has dado mucho, siguió. Y ahora no queremos perder la oportunidad de aprovechar tu experiencia. Te queremos exprimir al máximo, que el tiempo pasa muy deprisa. En ese momento habría querido vaciarle la cuenca del ojo que me guiñó. González insistió en que tenía que hacerme una revisión médica para poder trabajar con él. Necesitamos soldados que estén al 100%, manifestó, y unos días después entró en la oficina triunfante. En la mutua dicen que estás como un toro, y me entregó un sobre con los resultados del médico. Antes de que me atreviera a decirle que aquella intromisión no era ética ni muy legal, él se encogió de hombros con un ademán de «No tengo remedio, me preocupo demasiado por la salud de mis trabajadores. Ni colesterol, ni presión alta, ni demasiado azúcar. Un tapón de cera en el oído y nada más. Dame un poco de tu enfermedad», esputó, haciéndose el gracioso. González se aseguró personalmente de que me extirparan ese tapón de cera. Resuelto aquel lastre, mi bajo nivel de colesterol le dio vía libre para convertirme en su soldadito de plomo, como en los viejos tiempos. ¿No tienes tiempo de terminarlo? Pídele a él que te eche una mano, recomendaba González a mis compañeros. Puede con todo, aprended. Insistía en la hora del café, mientras dejaba caer los azucarillos con sus dedos como melindros. No sé qué haríamos sin ti. Se despedía cuando apagaba las luces de su despacho y me dejaba solo en la oficina, ya muy entrada la noche. Notaba sobre mí todos y cada uno de los 6.247 kilómetros que separaban Sabadell y Lamo. Los notaba cada vez que me convocaban a una reunión que coincidía con otra reunión que al mismo tiempo se veía atropellada por una llamada urgente que a su vez se atragantaba con una fecha de entrega improrrogable, que tropezaba con una wifi caída, con un ratón sin batería, con un simulacro de incendio, con una impresora ahora sin toner, ahora sin papel, ahora sin toner ni papel. Cuando hacía 102 desde el día de mi muerte, González asomó la cabeza por la puerta de su despacho y gritó: «¿Cómo llevas el informe de los Tanaka?» «Estoy con la prospección de los Watanabe», respondí desde mi mesa. «Era más urgente, ¿verdad?» Con el rabillo del ojo vi que se iluminaba la pantalla de mi móvil. Empecé a sudar. «Ah, ¿que todavía no has enviado el de los Watanabe?» Llamada de Luisa. «Me lo has encargado hace 15 minutos». El móvil vibró. Impertinente. Me costaba respirar. «Exacto, hace 15. ¿Y no lo has enviado?» Pero no tenía tiempo de responder la llamada. «¿Aún no? ¿Acabó Watanabe?» Ignoré el móvil y continué tecleando, pero no podía ver con claridad la pantalla del ordenador. Las letras saltaban y hacían volteretas ante mis ojos. «No, lo más urgente es el informe de los Tanaka. Las prioridades son las prioridades». «De acuerdo, me pongo con ello», repuse ajetreado. Luisa volvió a iluminarse en la pantalla. «¿Pero y los Watanabe?» «Y vibra que vibrarás». Una punzada en el estómago me partió por dentro. «¿Tanaka o Watanabe?» Luisa, el dolor me estrujaba. ¿Quieres hacer el favor de responder el teléfono?» Pulsé el botón verde. ¿Por qué diantres no respondías? Me saludó Luisa amablemente. «Estoy en el trabajo», cuchicheé. «No te entretengas, quiero Tanaka y Watanabe, ahora», me taladró González desde el despacho. El dolor me hizo saltar de la silla. La niña está de parto, me informó Luisa. En el Taulí. ¿Piensas venir? No sé si puedo, dije con un hilo de voz. Antes de que todo se volviera oscuro, oí 3 palabras. «Tanaka, Watanabe». Malnacido.
Y hasta aquí el cuento de hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato y que también el cuento os haya dado la oportunidad de preguntaros qué hacemos con el tiempo que nos queda y qué es lo que realmente nos está matando. Me hará muy feliz si me dejáis vuestros comentarios en redes sociales o en la plataforma de podcast que utilicéis y que me dejéis 5 estrellas allá donde podáis. Nos escuchamos el mes que viene y como siempre, muchas gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.